Hola, te saluda nuevamente el doctor Noel Alicea y junto a la doctora Belén Álvarez deseamos agradecer la oportunidad de comunicarnos con cada uno de ustedes a través de este podcast Neurociencia y el arte de la excelencia. Geniales pensantes, ricas y abundantes bendiciones. Gracias por estar con nosotros conectados. Hoy, escuche bien, es viernes 3 de octubre, 1 de la mañana en España para las personas que nos ven en nuestro horario normal de Miami, pues para ustedes son las 7 de la noche, pero para acá en España es la 1 de la mañana, así que agradezco a todos aquellos que en España se sacrifican con sus horas de sueño para estar conectados con nosotros. De todas formas, si usted no es de los sacrificados y nos escucha en la grabación, una vez terminemos esta sección en vivo, está inmediatamente disponible para aquellas personas que están terminando su día en México. También agradecemos su participación. Así que la ventaja de la virtualidad es que nos permite, como dice el campo cuántico, estar en cualquier lugar, en cualquier tiempo. El tiempo no existe en el campo cuántico y tampoco para nuestros cerebros existe. Es un constructo social que nosotros tenemos que manejar. Así que gracias al creador por brindarnos la oportunidad de otro jueves en Miami estar conectados. Pero hoy quiero hablarles de algo realmente excitante. Habíamos hablado anteriormente de biofísica, de bioelectricidad, de electromedicina, pero esta semana acaba de salir, de hecho, ayer miércoles salió un anuncio en una de las principales, un artículo, perdón, en una de las principales revistas científicas en Estados Unidos, donde por primera vez, escuchen bien esto para que ustedes vean la oportunidad que nosotros estamos viviendo con los adelantos de la ciencia y la tecnología y de la cual tenemos que estar conscientes. Una célula de piel, escuchen bien, de un varón logró convertirse en un ovocito de mujer. Eso, si usted no lo entiende como milagro, es porque usted no sabe la ciencia de los milagros. Así que eso es uno de los avances más significativos de la ciencia, que va a tener un enorme impacto social, aunque se espera que las primeras pruebas clínicas se desarrollen dentro de los próximos 10 años. Y esto es sumamente interesante porque cuando nosotros en la ciencia descubrimos un elemento, pasan decenas de años antes de que el público pueda conocer en detalle eso, y pueden pasar cientos de años antes de que la sociedad en general pueda aplicar ese conocimiento a su diario vivir. En el campo nuestro de la biofísica, ahora en este 2025 se cumple el centenario de la física cuántica. Sin embargo, los elementos de física cuántica no son elementos conscientes en nuestro diario vivir para aquellos que están fuera de nuestro grupo de pensantes. En nuestra iniciativa, nosotros queremos que usted diariamente, cuando despierte a su nueva conciencia, usted esté consciente, valga la redundancia, de que vivimos en un mundo dual, un mundo físico, donde existen los elementos materiales, donde todo tiene peso, ocupa espacio, el elemento del tiempo rige ese aspecto de vida, y también paralelamente tenemos un campo cuántico. Ese campo cuántico no es perceptible por nuestros sentidos sensoriales conscientes, pero escuchen bien, es altamente
perceptible por nuestros sensores supraconscientes. Así que nosotros tenemos que estar muy atentos a esa realidad. Eso, por un lado, es una ventaja para nosotros, pero por otro lado puede representar una enorme desventaja porque en una sociedad de desconocimiento, tener el conocimiento representa, como le digo, una ventaja, pero también somos poco entendidos. Así que, como yo siempre digo, la ignorancia nunca ha sido una virtud y en esta época de ciencia y tecnología, mucho menos será una virtud. Así que hoy quiero que tengamos un encuentro de apertura de mente y corazón. Y escuche bien, excitación gonádica, porque vamos a comenzar una serie de conferencias dirigidas a que usted pueda entender un poco más, ¿no? O más profundo, la ciencia detrás de los bioresonadores cuánticos y el poder que realmente nosotros tenemos con toda esta tecnología. Así que habíamos hablado anteriormente del famoso eje encéfalo-cardio-gonádico. Vamos a ir un poco atrás en la historia, en la etapa embrionaria. El primer centro que se desarrolla, que es el que le crea a usted una separación energética de su madre. En el momento de la fecundación se unen los 23 cromosomas de papá y los 23 cromosomas de mamá. Eso, escuchen bien, en el futuro puede cambiar con la investigación que le dije que salió publicada ayer. En el futuro nosotros podemos coger cualquier célula de cualquier parte del organismo y la podemos convertir en cualquier otra célula. Ya eso lo habíamos mencionado, eso se podía hacer. Lo que nunca se había hecho era coger una célula que tiene 23 pares de cromosomas, alterarle todo su sistema y convertirla en una célula que tiene solamente 23 cromosomas y que tiene la capacidad de unirse con otra célula con 23 cromosomas. ¿Qué va a salir de ahí? Dentro de los próximos 20 años lo sabremos. Hasta ahora es es un salto cuántico en la investigación científica que nos ofrece mucha expectativa de futuro, pero lo que usted y yo tenemos es que ciertamente lo que nosotros conocemos sobre medicina, sobre tratamientos, va a cambiar. La física cuántica en los más recientes 100 años ha estado transformando cada elemento de nuestra vida y continuará acelerando estos descubrimientos, principalmente con el advenimiento de la inteligencia artificial. Así que nosotros tenemos que acelerar en el tiempo y espacio para ir paralelamente modificando nuestras estrategias de vida para que juntos podamos en los años que nos quedan acelerar nuestro progreso en todas las diferentes áreas que nuestra responsabilidad nos ha permitido entender. Y déjame mencionárselas nuevamente. El área de la salud es una responsabilidad enteramente nuestra, el área del desarrollo cognitivo, el área de la economía y las finanzas, el área de las relaciones y el área de hacer de esta experiencia de vida una de placer y gozo. Así que regresando a la etapa embrionaria, a los 22 días después de esa célula que se compuso de 23 cromosomas de papá y 23 cromosomas de mamá, estar albergada en el útero de nuestra madre, hay unas células que se llaman miocitos en esa etapa que empiezan a emitir una frecuencia vibracional resonante y crean lo que en ese momento del desarrollo embrionario se llama el núcleo cardíaco.
Esas células, que después de adulto se van a conocer como las células de ritmo cardíaco, las pacemaker cells, por su nombre en inglés, van a tener, escuche bien esto, la misma frecuencia vibracional resonante desde esos 22 días hasta el último día que usted y yo tengamos vida en este planeta como nosotros la conocemos. Es interesante que si usted sufre un accidente, ese órgano cardíaco que entonces desde los 22 días a las 8 semanas termina de completarse, puede ser trasplantado a otros seres humanos. Pues otro de los avances significativos, todos los saltos cuánticos en el campo de la investigación médica que vivimos en el siglo pasado. Así que el núcleo cardíaco es el principal centro de energía en nuestro sistema. En esa etapa embrionaria, a un extremo del tubo neural, se desarrolla otro centro que es el llamado centro gonádico. Otras células, también miocitos, van a migrar a un extremo del tubo neural y entonces eso va a dar lugar, dependiendo del proceso hormonal de nuestra madre, al desarrollo de los testes que van a producir una hormona testosterona y van a masculinizar el embrión para que en el futuro se produzca un varón, o se van a quedar sin desarrollar los testes y entonces se convierten en ovarios, gónadas receptivas, mientras los testes son gónadas que emiten una frecuencia. Los ovarios reciben esa frecuencia. Así que se establece desde ese momento una comunicación entre el centro cardíaco y el centro gonádico. Ahora, mientras el centro cardíaco está desarrollado prácticamente en su plenitud al momento de nacer, el centro gonádico, tanto ovarios como testículos, tardan 12 años aproximadamente en madurar. Los ovarios, las gónadas femeninas, como no tienen que emigrar desde la etapa embrionaria, se quedan dentro del cuerpo, pues maduran aproximadamente un año antes. Los ovarios en el campo de los varones, entonces tienen que emigrar después de haberse convertido en testes, naturalmente, como ya dije, y salen del cuerpo y el resto de su vida viven fuera del cuerpo. Pero ya aproximadamente a los 12 años, tanto hembras como varones tenemos las gónadas desarrolladas y se establece una conexión cada día más fuerte y directa entre el núcleo cardíaco y el núcleo gonádico. 12 años más tarde, entonces madura lo que conocemos como el centro encefálico o los cerebros craneales, que hemos dicho que son dos, y un órgano pineal, cerebro izquierdo, que nos permite discernir, evaluar, el que nos permite el lenguaje, el que nos hace conscientes y es, escuchen bien, el que maneja toda la información que nosotros interactuamos con nuestro ambiente. Recibe los estímulos conscientes, principalmente los famosos 5 sentidos que usted conoce, los interpreta y crea una narrativa que nosotros utilizamos para llevar a cabo nuestra vida. Ahora, también tenemos el cerebro derecho, que es el que nos da la capacidad de la imaginación, la capacidad de la creatividad, la capacidad de la conexión espiritual. Y tenemos un centro muy específico que ya lo hemos cubierto anteriormente, que lo que conocemos, el órgano pineal, producto de
el incidente que sufrió el doctor Eben Alexander. Y si usted no ha escuchado la historia de Eben Alexander, escribió un libro que se lo vuelvo a recordar porque es lectura obligatoria para nosotros los pensantes, es La prueba del cielo. El doctor Eben Alexander, rápidamente déjame contar algo de su historia porque cada día que la recordamos se pone más excitante. Tuvo una bacteria que se le alojó en su cráneo y entonces la masa encefálica de la neocorteza desapareció y en esta cavidad lo que tenía era líquido cefalorraquídeo. Le declaran muerte cerebral, lo mandan a desconectar, pero curiosamente el doctor Eben Alexander en algún momento despierta. Al día de hoy ha recuperado todas sus funciones y tiene memoria de todo lo que había pasado y creó una fundación que se llama la Fundación del Doctor Eben Alexander. Yo tuve la oportunidad de compartir con esa fundación y con el doctor Eben en el 2015 y entonces esa investigación produjo que nosotros tenemos un núcleo encefálico que se llama o se llamó hasta el 1948 el órgano pineal. En el 1948 descubrimos que liberaba unas sustancias que es la que le permite a usted dormir y la melatonina, por cierto. Y entonces se recatalogó y se le llamó la glándula pineal. Y así usted la conoce al día de hoy, pero en el 2015 se reclasificó para el nombre original que es órgano pineal. Y ese órgano pineal, escuche bien esto, tiene un tipo de células específicas que no tiene igual en ningún otro tejido. Se llaman los famosos pinealocitos. Y los pinealocitos emiten una frecuencia vibracional resonante en armonía con tres entes resonantes, que es el Sol, la Tierra y la Luna. Y ahí hay unos núcleos que son los que constituyen el reloj biológico. Y usted reconoce, como todos los animales, el gran ciclo del día y la noche, pero aparte de eso, el órgano pineal establece una serie de círculos, que es lo que se llama la investigación de los ciclos circadianos, que son alrededor del día, pero hay otros que duran desde 90 minutos hasta dos ciclos grandes, que es lo que se conoce como el ciclo de mediodía. Mientras usted ve la luz del sol en el horizonte, va subiendo hasta que empieza a descender y cada una de las células de su organismo, escuchen bien, tiene capacidad de entender el ciclo en que está viviendo. Por eso es que habíamos dicho anteriormente la investigación de premio Nobel en el 2017 que hay tres ciclos grandes, de 4 de la madrugada a 12 del mediodía. Cada una de las células de nuestro organismo están en el proceso de excreción. El flujo de iones es desde el citosol, el interior de la célula, al exterior para eliminar las toxinas. Todo lo que usted ingiere, específicamente si tiene carbono en ese horario, va a producir un grado de inflamación, que es una respuesta positiva de su célula a los estímulos del ambiente. Ahora, en exceso, eso puede resultar en unos desórdenes de salud impresionantes, y lo interesante es que toda condición de salud, no importa la que sea, tiene un elemento en común: inflamación. Se perturba la concentración del ion de hidrógeno. Ahora, de 12 de mediodía a 8 de la noche, el flujo de iones a través de la membrana cambia y el plasma entonces puede llevar sus iones al interior de la célula
en el proceso que se llama absorción. En ese momento usted debería ingerir nutrientes del exterior al interior. Y si son nutrientes efectivos, la célula lo va a absorber. Si son toxinas como las cadabrinas, el azúcar, el alcohol, entonces la célula tiene la capacidad de excretarlas. Ahora, de 8 de la noche a 4 de la madrugada es el ciclo más importante para los humanos y para los mamíferos en general. De 4 de la noche a de 8 de la noche a 4 de la madrugada, la membrana que es permeable al flujo de iones sella el flujo de iones y se convierte más en una pared celular y nos parecemos más a los vegetales que a los animales. Entonces, ese flujo de iones se interrumpe. Ahí es donde ocurren procesos que pudiéramos llamarle milagrosos, la alteración de síntesis de proteínas intracelulares para que usted renueve su energía, la producción y alteración genética en caso de ser necesaria. Y escuche bien, lamentablemente más del 90% de las alteraciones genéticas que nosotros tenemos en ese horario son negativas a nuestra salud y bienestar porque son producto de los efectos de la epigenética del ambiente, no son controlados por nosotros. Y lo que usted y yo de hoy en adelante debemos aspirar es a tener cierto control de cuáles genes se activan en nosotros que nos pueden ayudar a optimizar nuestra experiencia de vida y cuáles genes que están activados en nosotros deberían ser desactivados para mejorar nuestra experiencia de vida y eliminar algunos síntomas o algunas condiciones de salud que nos han venido afectando. En el elemento de la transformación genética, vamos a entender algo, que usted tiene unos genes específicos que se activan solamente en ese periodo, cuya única función, escuchen bien, es activar o desactivar otros genes. Reescriben la información molecular. Así que nosotros tenemos un enorme poder. Volviendo al eje encéfalo-cardiogonádico, nosotros tenemos tres centros de control. Un centro de control, como ya le dije, cardíaco, del cual prácticamente ni tenemos conciencia ni tenemos control. Uno gonádico, del cual tampoco tenemos conciencia y tampoco tenemos control, pero tenemos un núcleo encefálico del cual tenemos conciencia y tenemos control. Así que nosotros tenemos que dividir el control consciente, el subconsciente. Escuchen bien esta definición. El control consciente es lo que usted hace con voluntad propia por libre albedrío. Tenemos un control subconsciente controlado por el otro cerebro de la cavidad abdominal que se llama sistema nervioso entérico, del cual no tenemos control y es subconsciente porque está en actividad cognitiva por debajo del umbral de la conciencia y es el que domina las gónadas o los instintos que los mamíferos tienen. Lo compartimos con los mamíferos, el sistema nervioso entérico. Y la actividad gonádica suya, escuchen bien, en principio es muy parecida a la actividad gonádica de todos los mamíferos. Todos los mamíferos utilizan sus órganos reproductores que están controlados por la actividad gonádica, por el instinto sexual de reproducción para crecer
y reproducirse. Los seres humanos somos diferentes. Es cierto que tenemos una capacidad gonádica que podemos utilizar para la reproducción de la especie, pero escuche bien este dato. Esa creatividad gonádica, después de cumplir su capacidad de reproducción de la especie, tiene enorme poder transformador en la experiencia de vida. Pero si usted no conoce el poder del centro gonádico, entonces usted sigue los mitos de la religión que estableció una serie de regulaciones en el manejo de la actividad gonádica, y todo lo que tiene que ver con las gónadas lo asociaron, especialmente las religiones monoteístas, al pecado, o peor aún, entonces la actividad gonádica es regulada por la sociedad y usted puede compartir cualquier actividad excepto la gonádica porque está regulada por una serie de leyes. Así que la sociedad se ha encargado de mantener un control de la actividad gonádica. Por otro lado, el ser humano, a partir de su ignorancia innata, no conoce el poder de las gónadas. Así que hoy quiero usted y yo profundicemos en la creatividad de ese centro, porque escuchen bien, de ahí salen las grandes ideas. El primero, para que le guste la historia, el primero que estudió desde el punto de vista científico este centro fue Descartes. Escribió un extraordinario tratado que hoy está en un libro, se llama Las Pasiones del Alma, y a la actividad que se genera en esa área gonádica, entonces se le llamó el área sacral, ¿no? Esa es la parte del sacro de su columna vertebral. Y se le llamó pasiones porque usted no tiene que hacer nada con su cerebro para activar esos instintos. A usted no tiene, a los varones nadie tiene que enseñarle para qué se utiliza el apéndice penial, y a las hembras tampoco nadie tiene que enseñarle para qué se utiliza el canal vaginal. Así que desde el punto de vista histórico, nuestros antepasados no tenían lo que se hace en las escuelas ahora, una educación sexual. Eso es muy moderno. Nosotros tenemos instintos sexuales. Ahora, esos instintos sexuales son subconscientes, por debajo de su conciencia. Ahora, lo que queremos es que usted entienda que usted, si no tiene ningún control de sus gónadas, las gónadas van a hacer lo que ellas saben hacer por instinto, pero usted puede, escuchen bien, asumir control de su centro gonádico y utilizarlo para aquello que solamente el ser humano puede utilizarlo, que es para, escuchen bien, la creatividad cognitiva. Usted pone el centro gonádico en armonía con su intención consciente para crear ideas, para crear proyectos, para crear intenciones, para crear metas y para crear objetivos. Y entonces vamos al otro elemento de la conciencia, que es lo que se conoce la actividad del cerebro derecho, que tiene una actividad supraconsciente. Así que, para repasar, tenemos una actividad gonádica subconsciente, una actividad del cerebro izquierdo consciente, una actividad del cerebro derecho supraconsciente, una actividad del órgano pineal en armonía con las gónadas. Y es interesante este dato porque la forma eléctrica
en que nuestro encéfalo, nuestros cerebros craneales se comunican con el cuerpo es a través de un terminal que se llama el nervio vago. Y no es el nervio vago, todos los nervios son en pares, así que el par de nervios vagos. Usted tiene un nervio vago que conecta el ovario izquierdo, testículo izquierdo, con unas estructuras, principalmente la amígdala y el núcleo abenular en el cerebro izquierdo, y tiene un ovario derecho, un testículo derecho, que a través del nervio vago conecta al grupo abenular y a la amígdala de su cerebro derecho. Así que nosotros constantemente, escúcheme, cuando usted no está pensando, y esto es interesante, escúcheme, cuando usted no está pensando en sus gónadas piensan por usted. Cuando usted no busca controlar sus gónadas lo controlan a usted. Por eso es que le digo que la ignorancia no puede ser la estrategia que usted utilice para buscar optimizar sus resultados de vida, porque esa conexión subconsciente o supraconsciente está fuera de su radar. Ahora, nosotros hemos hablado de los bioresonadores cuánticos, y la ciencia detrás de los bioresonadores cuánticos nos permite, escuchen bien, de forma fácil, de forma sencilla y accesible, de forma autónoma para todos, posicionar un bioresonador cuántico en diferentes lugares para nosotros, de forma intencionada, consciente, alterar armónicamente el flujo de energía. Y en ese sentido, el uso disciplinado, escuchen bien, esta es la palabra clave para nosotros, el uso disciplinado diario del bioresonador a través de nuestro eje encéfalo-cardiogonádico puede hacer la diferencia entre una vida de dolor, sufrimiento, frustración, o una vida de armonía, placer y gozo. En la medida en que nosotros, escuchen bien, estudiamos la ciencia, profundizamos en la ciencia y logramos impactar nuestra conciencia, podemos alterar positivamente cada aspecto de nuestras vidas. Y lo que los exhorto es a cada día, usted, al recuperar su conciencia, hacer lo que hemos recomendado, el posicionamiento de sus bioresonadores entre el dedo del corazón, escuchen bien, que tiene una conexión directamente al órgano cardíaco, pero tiene una conexión directamente a las gónadas. Hay un caso en la literatura médica muy excitante y revelador. Es un paciente un paciente varón, ¿no? Que por alguna razón sufrió una lesión en el pene y tuvieron que cortarle el pene. Eso produjo una serie de transformaciones mentales en él. Y escuchen bien, a un genial cirujano, neurofisiólogo, se le ocurrió cortar el dedo del corazón y sustituirle por el pene. Y tiene, lo interesante es que ese tejido del dedo del corazón desarrolló sensaciones conectado al área inguinal donde estaba originalmente el pene. Así que nosotros tenemos que salir literalmente de los mitos, de las tradiciones y de la ignorancia para abrir un mundo de nuevas posibilidades al
centro gonádico. Así que volviendo, si usted hace este ejercicio de 17 minutos, y quiero aclarar, los 17 minutos es el tiempo mínimo para usted poder medir reacciones fisiológicas, neurofisiológicas o endocrinas. Si nosotros le extraemos sangre o saliva antes y después del uso de los bioresonadores por 17 minutos, vamos a ver una diferencia en marcadores sistémicos significativos. Y el año próximo vamos a estar haciendo una serie de estudios clínicos con los bioresonadores en ambiente clínico. Pero nosotros no tenemos que esperar a los resultados de los estudios clínicos, ni tenemos que ir tan profundo como eso, porque nosotros no queremos hacer una transformación como las que hacen las industrias farmacéuticas. Nosotros lo que queremos es darle a cada persona una forma sencilla, fácil de tener control sobre sus biofrecuencias, sobre su armonía sistémica y sobre sus resultados de vida. Así que 17 minutos en esta posición es lo mínimo que usted debe hacer. Ahora, vamos al caso más interesante. Usted hace lo que ya habíamos hablado del bioscan diario. Y en el bioscan diario, usted posiciona los bioresonadores aquí en la parte frontal de su cráneo y usted armoniza la frecuencia del eje que cruza a través del cuerpo calloso la comunicación entre cerebro izquierdo, cerebro derecho, las amígdalas, los hipotálamos, el órgano pineal. Y nuevamente, nosotros recomendamos un posicionamiento por 17 segundos, pero mi recomendación es que usted explore 17 minutos, es el, perdón, 17 segundos es el tiempo mínimo que usted necesita para que los marcadores sistémicos que nosotros podemos detectar externamente se manifiesten. Pero el impacto es realmente instantáneo porque en el campo cuántico no existe el tiempo. Entonces, después de ahí va a seguir el bioscan que nosotros lo habíamos hablado y va a terminar el bioscan en su área sacral, justo en el caso de las mujeres sobre sus ovarios, justo en el caso de los varones sobre sus testículos, y los va a dejar ahí mínimo 17 segundos, pero escuchen bien, nunca viva al mínimo de sus posibilidades. Busque vivir al máximo de sus posibilidades. Y en la medida en que nosotros conscientemente impactemos diariamente, esa es la palabra, diariamente, nuestras biofrecuencias, vamos a ver cambios significativos en nuestra armonía sistémica, vamos a poder utilizar el poder del subconsciente, el poder creativo de las gónadas, y si usted ya no está en una etapa de reproducción, entonces va a estar en una etapa de alta creatividad. A las mujeres se les hace más fácil porque mientras las gónadas del varón pueden producir otra especie desde los 12 años hasta el último año de vida, en las mujeres no, en las mujeres las gónadas varían y a los 50.5 años ellas dejan de producir ovocitos para las réplicas o la reproducción de la especie, la replicación de esas células, pero ahí es donde, y escuchen bien, si usted es mujer, abra su mente, expanda su corazón, excite sus gónadas para lo próximo. Ya usted no tiene que enfocarse en reproducir la especie, es el tiempo perfecto para usted crear las grandes ideas transformadoras de la sociedad y entonces usted aportar al mundo todos sus talentos. Pero nuevamente tenemos que deshacernos
de los mitos, de las regulaciones legales y aceptar nuestro poder creativo gonádico. Hay un libro que yo quiero recomendarle a todo el mundo, lo hablamos anteriormente, pero es una investigación específicamente del centro gonádico y su conexión con las estructuras cerebrales. Es del doctor Andrew Newberg. Él es fisiólogo, neurofisiólogo, neurocientífico y ha puesto a activar, escuchen bien, centros gonádicos mientras hacen estudios de cerebro a sus pacientes y los resultados son realmente extraordinarios. Parte de esa investigación la sacó recientemente en un libro que se llama Sex, God and the Brain, la actividad sexual, la actividad cerebral y el concepto de Dios. Si usted todavía no lo tiene, pues ordénelo y léalo a la mayor brevedad posible porque es un libro altamente enriquecedor, grandemente revelador. Y voy a continuar hablando sobre el tema en el que ha profundizado el doctor Noel Alicea anteriormente, los miocitos. En este caso me voy a centrar en la relación que existe entre miocitos y emoción. Esta relación es profunda porque nuestras emociones se expresan y también se sienten a través del sistema muscular. Sí, has oído bien, a través del sistema muscular. ¿Cómo influyen las emociones en los miocitos? Tenemos muchos ejemplos de los efectos musculares y ejemplos físicos de estos efectos musculares de la emoción. Por ejemplo, tenemos el estrés, el miedo que nos produce tensión y contracción y nos producen sentir los hombros duros, también la mandíbula apretada. La ansiedad nos da temblor, también nos produce rigidez, esas manos temblorosas. También padecemos ese insomnio. La ira nos da esa fuerza súbita, pero también ejemplos físicos de esa fuerza son los puños cerrados, la tensión facial, la emoción de tristeza, disminuye el tono muscular, nos produce cansancio, esa sensación de cuerpo pesado. Cuando sentimos la alegría, relajación, ahí tenemos una sonrisa, un cuerpo suelto y sentimos esa relajación muscular. ¿Cuál es el mecanismo de conexión? La emoción en el cerebro, tenemos estructuras como la amígdala, el sistema límbico, se produce una señal al sistema nervioso que produce a su vez la liberación de hormona y cambios en los miocitos. En resumen, las emociones no solo se sienten en la mente, también las sentimos en el cuerpo. Muy importante la conexión mente-cuerpo, cultivarla diariamente. Cada emoción, por lo tanto, deja una huella muscular y por eso el cuerpo habla, aunque no digamos nada. De ahí que en consultas de psicología, neuropsicología, es muy importante lo que nos dice el cuerpo, esa comunicación no verbal, que los profesionales se fijen más en lo que no dice el paciente hablando, sino lo que dice su cuerpo. El músculo psoas para mí es un músculo muy importante. De hecho, voy a subir ahora mismo un vídeo sobre cómo aliviar la tensión de este músculo. Este músculo es conocido como el músculo del alma porque tiene una relación muy especial con nuestras emociones, especialmente con el estrés, miedo y ansiedad. ¿Por qué el psoas está relacionado con las emociones? El psoas está conectado directamente con el sistema nervioso. Ante una emoción fuerte como puede ser el miedo, un estrés, una situación muy estresante para nosotros que puede ser real o imaginaria, insisto, también son importantes las situaciones que nos crea el cerebro. Su actividad ante esta emoción es que se activa el sistema nervioso simpático y el psoas se contrae y se tensa automáticamente. De ahí la importancia. Cuando liberamos el psoas, sentimos un alivio emocional, una sensación de ligereza. También se liberan recuerdos o angustias retenidas. Las emociones que afectan a este músculo tan extraordinario, el miedo, produce
un efecto de contracción en el psoas y síntomas que vamos a observar: dolor lumbar, opresión en el abdomen. La ansiedad nos produce en el psoas una tensión constante que se traduce también en opresión abdominal, un estrés crónico que sufrimos diariamente casi la mayoría de personas debido a nuestros horarios. Produce en el psoas un acortamiento. Esto se traduce también en mala postura, en fatiga crónica, estrés crónico, fatiga crónica. Todos conocemos personas que están en esta situación. También una situación de tristeza, trauma, produce un bloqueo energético en este músculo y se produce una sensación de nudo interior que también todos conocemos. Cuando liberamos el psoas, además de sentirnos bien, vamos a producir algo extraordinario, nos vamos a sentir relajados, aliviados. ¿Cómo relajamos el psoas? Muy fácil, una respiración profunda, que insisto, estas técnicas las enseñaré en un vídeo que voy a subir al canal de YouTube, tanto de Dr. Noel Alicea y Doctora Belén como Academia de Vida Óptima. Estiramientos suaves de cadera, yoga, terapia neuromuscular miofascial o masaje profundo. Por lo tanto, los miocitos y la emoción están muy relacionados, de una conexión profunda. Y el psoas actúa como un puente entre cuerpo y emoción. Cuando relajamos el psoas, el cuerpo puede soltar lo que la mente calla. También recomiendo el uso de los bioresonadores cuánticos para ayudarnos a relajar nuestro sistema muscular y también para liberarnos de emociones negativas. Así que gracias por compartir con nosotros en este podcast de Neurociencia y el Arte de la Excelencia, y hasta la próxima sección. Mantente excitado, pensando mucho, vive apasionadamente, dando siempre lo mejor de ti. Ricas y abundantes bendiciones.